Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA observará las elecciones generales del 26 de julio en Santa Lucía. Reunión secretario general de la OEA y ministro de Industria, Comercio y MIPYMES de República Dominicana. Mensaje del secretario general de la OEA sobre Cuba. MAP OEA. Los jóvenes impulsan el arte en Aspasica. La Organización de los Estados Americanos y el gobierno de Santa Lucía firmaron un acuerdo para el despliegue de una misión de observación electoral en las elecciones generales del 26 de julio. Tras firmar el acuerdo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que esta misión demuestra el compromiso de la Secretaría General de la OEA en apoyar a los Estados miembros en la mejora de sus procesos electorales y en el fortalecimiento de sus instituciones y de la democracia en el hemisferio. Por su parte, el representante permanente de Santa Lucía ante la OEA, Anton Edmunds, dijo que Santa Lucía siente un gran respeto por la OEA y sus valores y se complace en poder trabajar juntos para seguir promoviendo y defendiendo los principios democráticos para el pueblo de Santa Lucía. La misión tendrá 11 miembros y será encabezada por la secretaria de Accesos a Derecho y Equidad de la OEA, Mari Carmen Plata. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana, Ito Bisonó, para conversar sobre la importancia de fortalecer el comercio regional para lograr más inversión en industria y generación de empleos y desarrollo sostenible, fundamentales para la recuperación de las Américas post-COVID-19. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expone las razones principales por las que no debe haber más dictadura en Cuba. La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, debe dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad, ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo. Primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las damas de blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan,
contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio de campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como demostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja los Marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos, era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión. Un hogar campesino en el Catatumbo, en el que las artes juegan un papel central, le brinda formación a niños y jóvenes de la región, alejándolos de la violencia. Este hecho de paz, que surgió por iniciativa de una artista víctima del conflicto armado, cuenta con el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA. La fundación se llama Fundación de Artes Empíricas, pero antes de ser fundación, yo andaba por los territorios como un proyecto de vida. La base del proyecto es mi historia de vida, soy yo misma, como víctima del conflicto armado, con un sueño que estaba construyendo, que era la publicación de mi libro. Y me di cuenta que la herida que teníamos a todos nos dolía igual, que no nos permitía volver a vivir, volver a soñar. A través de la palabra y de la literatura empecé a contar mis cosas, mi forma de ver la vida. Y me fui dando cuenta de que la gente, las víctimas del conflicto armado se veían identificadas conmigo y me escuchaban. Y empecé a recorrer y empecé a decir a las instituciones que yo tenía un sueño muy grande y era de hacer de todo el Catatumbo una región de paz a través de un proyecto que tenía como fuerte las artes. A través de la literatura, la danza, el teatro, la poesía, yo podía ayudar a las víctimas que volvieran a soñar, pero que primero sanaran y que la herramienta era el arte. Pues no tengo muchos recursos económicos, entonces nos explicaron que había un lugar donde los campesinos, nosotros los niños, jóvenes, podíamos ingresar para poder obtener una educación. Estar en un lugar es duro porque uno se aleja de la familia, son prácticamente 5 días, 6 días. Con la ayuda del director, de los demás compañeros y con proyectos así como lo de la Fundación de Artes Empíricas, uno se va acostumbrando y ya empieza como a saber que esa es una segunda casa, a saber que uno no tiene por qué sentir que está solo porque pues ahí adquiere una familia. Porque el joven venía con una mentalidad, digámoslo así, voy a hablar en estos términos como de guapesa, como que vengo de la zona tal, con una mente llena de violencia, digamos así. Y aquí con ese proyecto de Marta Mora hizo que los jóvenes cambiaran totalmente. Y hubo una transformación total en el sentido de
de tener otra personalidad con más responsabilidades en todas sus actividades, en todas sus tareas, en todos sus trabajos. Las artes sensibilizan, las artes llegan a la fibra más humana. El compartir en un grupo de danza, en un grupo de teatro, en recibir clases con unos compañeros, en vincularme de pronto en alguna problemática que esté sucediendo, ¿sí? Nos hace como hermanos. Y es allí en la semilla donde toca empezar a abonarla, con amor, con sonrisas, con abrazos, ¿cierto? Y con esa magia que tenemos los artistas de inyectarles el amor por los sueños, por aquello intangible que parece que no fuera útil, pero que ellos en esa etapa los tienen. Ellos allí tienen sueños. En la adolescencia es donde más se sueña y es donde más se truncan los sueños, cuando uno no consigue a alguien que lo ayude a guiar. El proyecto Escuela de Artes Empíricas ayuda a guiar a la semilla para saber por dónde es que va a brotar. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News. La voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.